Gengis Khan, nacido como Temüjin en 1162, tuvo una infancia difícil. Su padre fue envenenado por un clan rival, y su familia quedó en la pobreza. A los 15 años, fue capturado y esclavizado por los Taiyeschi, pero escapó gracias a la ayuda de un guardia. Estas experiencias forjaron su carácter y su determinación para unir a las tribus mongolas. Uno de sus mayores logros fue la creación de un ejército basado en la disciplina y la meritocracia. Dividió a su ejército en unidades de 10, 100, 1,000 y 10,000 soldados, lo que facilitaba el control en batalla. Además, usó espías y estrategias de terror psicológico, como liberar prisioneros mutilados para sembrar miedo en sus enemigos. Gengis Khan comprendió el poder del terror. En su conquista de la ciudad de Nishapur en 1221, su ejército ejecutó a casi toda la población, incluyendo animales. Dejaba a algunos sobrevivientes para que difundieran historias de sus atrocidades, lo que hacía que muchas ciudades se rindieran sin luchar. Aunque era brutal en la guerra, Gengis Khan promovía la tolerancia religiosa. Permitía que cristianos, musulmanes y budistas practicaran libremente su fe en su imperio. Incluso tenía asesores de diferentes religiones y protegía a comerciantes y viajeros de la ruta de la seda. Implementó el yasa, un código legal que imponía orden en su vasto imperio. Estableció mensajeros llamados yam, que transportaban información a gran velocidad, similar a un sistema postal. Su gobierno protegía las rutas comerciales, permitiendo que la ruta de la seda floreciera. Los mongoles podían sobrevivir con recursos mínimos. Sus guerreros llevaban carne seca y leche fermentada, lo que les permitía viajar largas distancias sin depender de provisiones externas. También usaban el arco mongol, más pequeño pero más potente que los europeos, permitiéndoles disparar con precisión desde caballo. La causa de su muerte en 1227 sigue siendo un misterio. Algunas teorías dicen que murió por una caída de caballo, mientras que otras sugieren que fue asesinado por una princesa china en venganza por la invasión de su pueblo. Su tumba nunca ha sido encontrada, y se dice que sus soldados mataron a todos los que participaron en su entierro para mantener el secreto. Estudios modernos indican que aproximadamente 1 de cada 200 hombres en el mundo lleva su ADN. Esto se debe a su gran número de esposas e hijos. Se estima que dejó un linaje genético que abarca a millones de personas, principalmente en Asia Central. Si bien promovió el comercio y la estabilidad, también destruyó innumerables conocimientos. Su invasión de Persia y Bagdad llevó a la quema de bibliotecas y la pérdida de manuscritos irreemplazables. La Casa de la Sabiduría en Bagdad fue arrasada en 1258 por su nieto, Hulagu Khan. El imperio mongol conectó Asia, Europa y el Medio Oriente como nunca antes. Gracias a él, el comercio, la cultura y la tecnología se difundieron ampliamente. Incluso influyó en el renacimiento europeo al traer inventos chinos como la pólvora y la impresión de bloques de madera. Durante el asedio a la ciudad de Kaffa, actual Feodosia, en Crimea, en 1346, los mongoles catapultaron cadáveres infectados con peste bubónica dentro de la ciudad. Esto pudo haber contribuido a la propagación de la peste negra en Europa, ya que los comerciantes genoveses que huyeron llevaron la enfermedad consigo. Las mujeres mongolas tenían más derechos que en otras civilizaciones de la época. Podían poseer propiedades, liderar clanes y participar en la política. La esposa principal de Gengis Khan, Borte, tuvo un papel clave en la administración del imperio cuando él estaba en campaña. Los mongoles podían viajar hasta 120 kilómetros por día gracias a su estrategia de cambio de caballos. Cada soldado tenía de 3 a 5 caballos y los intercambiaba para mantener la velocidad. Esto les permitía atacar sin previo aviso y desaparecer antes de que los enemigos pudieran reaccionar. Aunque Gengis Khan conquistó China, su nieto Kublai Khan estableció la dinastía Yuan, 1271 a 1368, y promovió la integración de la cultura mongola con la China. Durante este periodo, el explorador Marco Polo visitó China y llevó conocimientos de vuelta a Europa. Muchos enemigos creían que Gengis Khan tenía protección divina porque nunca era herido en batalla. Sin embargo, se sabe que fue herido en varias ocasiones, incluida una flecha que lo alcanzó en la rodilla. Su resistencia física y liderazgo le permitieron recuperarse rápidamente. Antes de invadir un territorio, enviaba espías disfrazados de comerciantes para recopilar información sobre fortalezas, rutas y debilidades de los gobernantes. Esta estrategia le permitió atacar con precisión y evitar conflictos prolongados. Las tribus mongolas eran tradicionalmente rivales entre sí. Gengis Khan rompió con la estructura tribal al otorgar poder a sus generales por mérito en lugar de linaje. Esto generó resentimiento entre la nobleza, pero le permitió formar un ejército leal y disciplinado. Tras su muerte en 1227,
Su tumba fue escondida en una ubicación desconocida. Se dice que los soldados que la construyeron fueron ejecutados, y que incluso se desviaron ríos para ocultar su localización. Hasta hoy, nadie ha encontrado su tumba, aunque muchos arqueólogos han intentado descubrirla. Bajo su gobierno, la Ruta de la Seda vivió su época dorada. Se establecieron estaciones de descanso y seguridad para comerciantes, facilitando el intercambio de bienes y conocimientos entre Oriente y Occidente. Esto ayudó a la difusión de tecnologías como la pólvora y la brújula en Europa. A pesar de su fama de conquistador brutal, Gengis Khan era también un hábil legislador. Creó leyes para combatir la corrupción, promovió la educación y estableció reglas de comercio justo. En su visión, el orden y la estabilidad eran esenciales para mantener un imperio vasto y diverso. Los mongoles aprovechaban el clima y el terreno a su favor en la guerra. En invierno, atacaban ríos congelados para cruzar y sorprender a sus enemigos. También usaban incendios para desorientar y forzar la salida de soldados ocultos en fortalezas. Su capacidad de adaptación los hacía invencibles. Cuando los mongoles avanzaron hacia Europa en el siglo XIII, los caballeros europeos se encontraron con un enemigo inesperado. La movilidad de los arqueros mongoles, que disparaban flechas con precisión mientras cabalgaban a toda velocidad, superó la pesada caballería occidental. Muchas batallas se perdieron antes de que Europa aprendiera a defenderse. Aunque eran conocidos por destruir ciudades, también ayudaron a difundir el conocimiento. Tradujeron textos científicos y médicos chinos, persas y árabes, facilitando su llegada a Europa. Sin quererlo, sus conquistas ayudaron a impulsar el Renacimiento al llevar ideas nuevas a Occidente. Gengis Khan tenía gran respeto por los sabios taoístas, especialmente por Qiu Chuji, un maestro taoísta que le habló sobre la importancia de la longevidad y la salud. Aunque no siguió sus enseñanzas completamente, permitió que los taoístas tuvieran privilegios en su imperio y protegió algunos templos. Los soldados mongoles tenían reglas estrictas, no podían robar entre ellos, matar sin permiso o abandonar a sus compañeros en batalla. Aquellos que desobedecían enfrentaban castigos severos, incluso la muerte. Esta disciplina fue clave en la efectividad de su ejército. Los mongoles dominaron Rusia durante más de 200 años, en un periodo conocido como la Horda de Oro. Exigían tributos a los príncipes rusos y, aunque no gobernaban directamente, influenciaron la cultura y la política rusa. Este dominio dejó una huella profunda en la historia de Rusia. En sus invasiones, los mongoles desplazaban a poblaciones enteras para desestabilizar regiones enemigas. Los refugiados que huían creaban caos en otros reinos, debilitando sus defensas y facilitando futuras conquistas. Algunas ciudades que resistían la invasión mongola eran completamente destruidas y nunca se recuperaban. Samarcanda, por ejemplo, fue arrasada en 1220 y aunque se reconstruyó, nunca volvió a ser tan poderosa como antes de la invasión. Antes de atacar el imperio joresmita, Gengis Khan envió comerciantes y diplomáticos para recolectar información sobre las defensas y riquezas de la región. Cuando los joresmitas mataron a sus enviados, Gengis usó esa excusa para lanzar una brutal campaña de exterminio. Su imperio cambió la geopolítica global. Antes de Gengis Khan, las civilizaciones estaban aisladas. Tras su expansión, China, Persia, Rusia y Europa comenzaron a interactuar más. Su legado influyó en el desarrollo de muchos imperios futuros.